Muchísimas gracias al señor Emilio Azcárraga por sus palabras. Ahora me gustaría invitarlos a conocer a quien nos guiará a lo largo de esta primera mesa de debate denominada Transformación de las Audiencias, mi compañero Joaquín López Dóriga. Más de 45 años de trayectoria han consolidado a Joaquín López Dóriga como un referente del periodismo mexicano. Reportero, corresponsal de guerra, cronista, columnista, conductor de informativos de radio y televisión. De Fidel Castro a Juan Pablo II, de Pablo Neruda a José Saramago, de Indira Gandhi a Yasser Arafat, son algunas de las personalidades que ha entrevistado a lo largo de su carrera. Cuenta con más de 40 premios y reconocimientos, entre los que destacan el Premio Nacional de Periodismo en varias ocasiones. Ha formado parte del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y es considerado como uno de los 300 líderes mexicanos más influyentes. Joaquín López Dóriga es conductor del principal espacio informativo de Noticieros Televisa, del noticiero de Radio Fórmula que se transmite todos los días y colaborador del diario Milenio con su columna En Privado. Joaquín López Dóriga, presente en el tercer Foro de la Comunicación, Veracruz 2014. Muy buenos días, muchas gracias a todos. El tema que nos reúne esta mañana aquí es el de la transformación de las audiencias. Asunto clave, porque la primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué son las audiencias? ¿Cómo son? ¿Dónde están? ¿Qué quieren? ¿Qué no quieren las audiencias? Una primera respuesta es que las audiencias es una sola y es para todos. Para todos. Una segunda respuesta es que las audiencias han cambiado en cuanto a las nuevas herramientas. ¿Por qué? Porque le hacen vivir ya la realidad y la información en tiempo real, no importa dónde esté ocurriendo. Y una tercera respuesta es que independientemente de la herramienta, del medio, del periódico, de la radio, de la televisión, de las redes, lo fundamental es y sigue siendo y seguirá siendo el contenido. No importa cuál sea el medio, no importa cuál sea la herramienta, el contenido es lo fundamental. Hay estudios que hablan que en las redes circula un 20% de información y un 80% de basura. El reto es convertir la herramienta en una base fiable y confiable de información. Ese es el gran reto y esto se logra, yo lo insisto en ello, es cuando en materia de información se tiene la información confirmada, reconfirmada y una vez reconfirmada, vuelta a confirmar para poderla dar. Hay quienes asustan, dicen, es que en las redes circula mucha basura. Bueno, esa es la realidad. Esa es la realidad y es la que hay que enfrentar. Y no se trata de cambiarlo porque es imposible por decreto, por un ejercicio de voluntarismo. Se trata, insisto, con el ejercicio ya ni siquiera cotidiano, constante, permanente, de tener la información seria, repito, confirmada, reconfirmada y una vez que está reconfirmada, vuelta a confirmar. Una de las preguntas que les voy a hacer es si de verdad ha quedado atrás aquello de que el medio era el mensaje. No sé si lo sigue haciendo. Yo creo que hoy, por la fuerza del mensaje, el mensaje, si no es, hace al medio. Tengo mucho gusto en presentarles en primer lugar al señor Joe Uva. El señor Joe Uva es presidente de Empresas y Contenidos de NBC Universal. Es Joe Uva. Ejemplo de versatilidad y pasión es Joe Uva. Desde 2013 funge como presidente de Empresas y Contenido Hispano de NBC Universal, una de las principales compañías de medios y entretenimiento a nivel internacional. La responsabilidad del señor Uva abarca todas las franquicias de habla hispana, entre ellas la cadena Telemundo, productor líder de contenido en español en Estados Unidos. Mundos, la cadena de habla hispana de más rápido crecimiento en la Unión Americana, y Telemundo Internacional, que distribuye contenidos a más de 100 países en 30 idiomas.
Como responsable de la expansión de estas franquicias, Joe Yuba trabaja por generar una programación que refleje al público hispano, manteniendo la más alta calidad en sus múltiples plataformas. Asimismo, gracias a su destacada actividad profesional, ha sido acreedor a varios reconocimientos y es miembro del Salón de la Fama de Broadcasting and Cable. Joe Yuba, presente en el tercer Foro de la Comunicación, Veracruz 2014. Muchas gracias, Joe Yuba. Y ahora le tengo el gusto de presentarles a ustedes a Daniel Alegra. Daniel es el presidente global de Partnerships de Google, nada menos. Crear alianzas en un mundo digital es la misión de Daniel Alegre. Con varios años de experiencia en la compañía, es el actual presidente de Alianzas Globales de Google, empresa líder en tecnología enfocada en la organización de información digital con el objetivo de hacerla universalmente accesible y útil para millones de usuarios. Anteriormente se desempeñó como vicepresidente de desarrollo de negocios para Bertelsmann E-Commerce Group, además de haber ocupado el cargo de director de desarrollo de nuevos negocios en Internet en esa misma empresa. También fue director general de BMG Music Latinoamérica. Como parte del esfuerzo de su trabajo, Google ha mantenido una constante expansión estratégica gracias a diversas alianzas con importantes firmas internacionales. Daniel Alegre cuenta con maestrías en Administración de Negocios y Derecho por la Universidad de Harvard, así como una licenciatura de la Escuela Woodrow Wilson de Asuntos Públicos e Internacionales de la Universidad Princeton. Daniel Alegre, presente en el tercer Foro de la Comunicación, Veracruz 2014. Bienvenido, Daniel, buenos días. Y ahora me da mucho gusto en presentarles a José Crehueras, quien es vicepresidente de Grupo Planeta. Avanzar con pasos firmes para forjar el éxito es la manera en que se define la trayectoria de José Crehueras Margenat. Con más de 30 años en la industria, actualmente es vicepresidente de Grupo Planeta, primera editorial española, productora y distribuidora de contenidos informativos, formativos y de entretenimiento audiovisual, con presencia en 25 países de habla hispana y francesa. Junto con José Manuel Lara Bosch, presidente del consorcio, ha sido parte del proceso de expansión de la compañía, aportando su talento para consolidar a Grupo Planeta como uno de los grandes grupos de comunicación, siendo hoy por hoy un líder editorial en España y América Latina, el segundo en Francia y uno de los 6 primeros del mundo occidental. José Crehueras se desempeña además como consejero de Grupo A3 Media y del diario La Razón. Es miembro del patronato de la Fundación Antena 3 y de la Fundación Francisco Godia. Preside Inversiones Hemisferio y es vicepresidente de la Fundación José Manuel Lara. José Crehueras Margenat, presente en el tercer Foro de la Comunicación, Veracruz 2014. Bien, bienvenido, José. Muchas gracias. Buenos días. Joaquín. Pues yo creo que esto se va a poner bueno, porque hay 2 productores de contenidos y está Google, que siempre han tenido 2 lenguajes diferentes, aunque debo decir que a lo largo de los años, como que unos y otros han comenzado a ceder, no sé si acercar un poco sus posiciones, que yo creo que esto se tendrá que dar inevitablemente, porque hoy no son las mismas ópticas de productores ni de Google ante una realidad que, debo decir, nos arrolla todos los días. Daniel. Bueno, primero lo interesante es que es difícil escuchar, entonces estamos todos así escuchándote a ti ahorita, Joaquín, por los micrófonos. ¿Nos pueden ayudar para poder oír un poco mejor las preguntas? ¿Me puedo poner unos...? ¿Tú sí me oíste? No, ¿Tampoco? Casi. es que rebota el sonido y Sí, prácticamente... por el eco es un poco difícil oír. Bueno, esto me ocurre con cierta frecuencia, a veces es el eco, pero me ocurre Sí. con cierta frecuencia de que yo hablo, cuento unas cosas y quedan en el vacío. Bien, ¿así me escuchan un poco mejor? Ya, perfecto, ya se oye mejor. ¿Sí? Bien, lo que estaba contando, que pues esto se va a poner bueno porque están 2 grandes productores de Universal y Planeta, televisión, impresos, y está Google, que por años han hablado cada quien su idioma. En esto de la globalidad han fijado una posición y de ahí no cedían, ni unos ni otros. Así empezaron,
su no diálogo. Y por lo que he registrado, y anoche fui testigo de esto, que ya empieza a haber un acercamiento, ya empiezan como a aflojar un poco en el interés de todos. Bueno, gracias Joaquín y gracias a Televisa y al Gobierno de España por invitarnos. Yo no diría que no ha habido un diálogo. Desde un principio hemos tenido diálogo con los dueños de contenido. Sí, pero cada quien amarrado en sus posiciones y no dispuesto a ceder. Va cambiando. Eso es. Obviamente, cuando hay nuevas tecnologías, siempre uno se va acoplando a un nuevo negocio. Y estamos viviendo un mundo que para nosotros también en Google está cambiando día a día. Y vemos que el consumidor es un consumidor muy diferente al consumidor al que estamos, habíamos vivido cuando éramos pequeños. Yo me acuerdo de pequeño, aquí viviendo en México, siempre había la lucha en la casa por qué es lo que se iba a ver en la televisión. Porque había nada más una pantalla, que era la televisión, y todos nos peleábamos a ver qué programa íbamos a ver. De seguro, el noticiero de Televisa es el que ganaba siempre con mis padres. Pero ahora el consumidor está mucho más conectado y conectado a varias pantallas, que es algo que en el pasado no pasaba. Un consumidor, ahora cuando está viendo la televisión, más del 70% de los consumidores están con otra pantalla, que es o con la computadora o con el teléfono móvil. Y eso quiere decir que están mucho más conectados que estaban antes. Entonces, esa foto de una familia sentados enfrente de la televisión, pues ahora es una familia sentados enfrente de la televisión, pero súper conectados, cada uno de una manera muy, muy, muy diferente. Segundo, que estamos viendo, y Google se enfoca mucho no solo en las alianzas, pero también en el consumidor y cómo está pensando el consumidor se está convirtiendo en un creador también de contenido. Estamos viviendo en YouTube, por ejemplo. Hace pocos años se subían a YouTube 1 hora de video cada minuto. Ahora se están subiendo 300 horas de video cada minuto en YouTube. Entonces, el consumidor se está convirtiendo también en un creador de contenido. Y algo que también está pasando, me pasó hace pocas semanas, estaba en el aeropuerto con mi hijo tiene apenas 3 años, y pasamos por una pantalla de publicidad. Y mi hijo, inmediatamente, siendo tan pequeño, se fue a la pantalla y empezó a oprimirle. Dije, hijo, es una pantalla, eso no puede darte respuesta. Y me hizo pensar que el consumidor también se quiere comunicar con los anunciantes, pero más importante, quiere comunicarse con los creadores de contenido. Dan respuestas. Mi padre es un radiodifusor aquí en México y me dijo un día que él quería tener la transmisión de radio, la quería pasar a internet. Dije, perfecto, vamos a ponerlo y vamos a poner un módulo de chat. Y la primera conversación que tuvo era una persona que dijo, me encanta mucho la radio, se llama Radio Turquesa. El segundo fue, no me gusta lo que acaban de decir. Y mi padre estuvo así, se echó para atrás, como, me están criticando. Pero no lo estaban criticando. Lo que estamos viendo es que el consumidor, como quiere comunicarse con los medios de comunicación, le están dando, se puede ver como crítica, o también le están dando como un regalo, que es un regalo que el consumidor ya le está diciendo al creador de contenido, eso es lo que yo requiero de ustedes. Y la pregunta es si hay un medio de comunicación entre el creador de contenido y el consumidor. Y para mí lo más importante es que el consumidor quiere consumir, está conectado. La idea de que uno ve la televisión en la mañana o en la noche o escucha la radio nada más cuando está en el coche, eso ya no pasa, porque uno siempre está conectado y quiere consumir, y el consumidor está consumiendo más de lo que consumía antes. Y la pregunta es, ¿cómo podemos llegar a un modelo económico que satisface a los creadores de contenido, al consumidor
y también a las redes que pueden distribuir ese contenido. Esto ha cambiado tanto que hace algunos años el señor Emilio Azcárraga Vidaurreta, alguien tenía un programa y le dijo, mire señor Azcárraga, qué bien va el programa, me llegaron 350 cartas. ¿Te llegaron 350 cartas? Sí, me llegaron 350 cartas. No lo vayas a decir. ¿Por qué, señor Azcárraga? Porque tu programa tiene que ir a millones. Eso es lo que ha cambiado. ¿Tienen claro la audiencia a la que están dirigiendo el mensaje y tienen claro cómo esa audiencia ha cambiado? Yes, I think we're seeing Sí, tremendous change hemos inside the visto US. cambios And tremendos dentro de los what we've Estados noticed is an evolution Unidos. of two Lo que vemos es cultures un of- proceso and, evolutivo consumers today. de la cultura de particularly nuestros in the consumidores, Hispanic space, in muy Spanish especialmente language space. en la comunidad We're seeing those who hispana. are born in the Lo que US vemos es a los que ya gravitating nacieron much en more Estados toward Unidos tienen new un media proceso platforms and consuming gravitacional on different devices. hacia In las fact, nuevas plataformas, today, las más modernas. young male Hispanics in the Hoy United los States, jóvenes millennials, hispanos de are los Estados consuming Unidos, la video generación content on del a milenio handheld está device, either a tablet consumiendo or a videos mobile phone, en a las smartphone, tabletas, en los 5 teléfonos times inteligentes, more than a their una non-Hispanic relación de counterparts. They've literally por leapfrogged 5 the veces general con population in the relación United States in a terms of the way they los consume and what they're otros consuming. hispanos At the y a same otras time, we are base seeing de a consumidores. Por otra parte, loyalty to brands. estamos viendo una And it's gran very lealtad important, Joaquin, con what you had said respecto before a las about marcas. verifying first, Esto second, que third, se contó de la in terms of the information that verificación gets en passed around términos through social de networks, la around the web. comunicación, de su We traslado think por that las beyond distintas just news and plataformas. information, it Lo que applies vemos to entertainment as well. es que esto And ocurre that también en brands need to be entretenimiento. nurtured, ¿Qué brands pasa? need to Las continue marcas to exist. tienen We que think that what alimentarse, technology tienen que has seguir done has existiendo. been a Lo que me tremendous parece es que expansion of the las opportunity tecnologías for han consumers multiplicado to take that las content oportunidades when they want del it, where they consumidor want it, para elegir and to sus interact with contenidos it y more la hora frequently in a much a la more que quieren positive consumir way, estos provide that contenidos. feedback Esto on es a real-time muy basis. positivo So porque as además content nos da una creators, retroalimentación we're able to react to their en tastes. tiempo real And, para we conocer think el gusto that's a blessing. de However, the nuestro challenge, auditorio, and de Danielle nuestras alluded to it a audiencias. little Para bit, mí is eso to es una find that business bendición. model that is ¿Y qué pasa? absolutely Estamos one that works for all hablando de concerned. modelos de negocios Today, muy I dinámicos. would submit that Hoy the en world día, has moved yo from diría que el a mundo advertising supported ha cambiado to a subscription and lo que era la per event publicidad, purchase, ahora lo whether que that's era on a el pago subscription video por on demand evento, product or las pay-per-view, bases de but suscriptores de pay-per-view. consumers don't want to be burdened with Pero ya having el consumidor ya no to watch a lot of quiere ads sometimes la on different carga platforms, de tanta and they publicidad also, en las plataformas. don't necessarily want to be charged Ya no what they quieren tampoco perceive to be pagar extraordinarily high rates altas for tasas a cable or satellite para delivered channel. consumir And contenidos de somewhere in the middle, cablevisión we have to find a o way to de make that all vía work, satélite. because Así que without tenemos that, que encontrar the content nuevas creators and the maneras de aggregators and ofrecer aggregation of los audiences is contenidos. still paramount Y for marketers, porque es will be, importantísimo severely challenged. conocer la Thank you. disposición de nuestras audiencias. Gracias. José, yo creo que en el caso tuyo de Grupo Planeta no es ya tanto de audiencias, sino como de herramientas. No sé cómo lo estén viendo, porque la audiencia, el lector es el lector. Ese, a diferencia de los medios, lo que es televisión, no cambia. Pueden ser más, pueden ser diferentes, pero es el lector ávido. Y yo creo que en el caso de Grupo Planeta, el reto es la herramienta. El papel, o por aquí, o ambas, por supuesto, pero yo creo que sin esto no tiene mucho destino la industria editorial. No sé qué opinas. Absolutamente de acuerdo. Déjame, Joaquín, si me permites, antes agradecer al Grupo Televisa y a la Secretaria de Estado, a María Carmen Martínez de Castro, el que nos haya invitado y el que estemos aquí, a mis compañeros. Les hago una confesión. Yo me siento en esta mesa un poco el patito feo, porque claro, hablar de audiencias con Joaquín, no sabrá Joaquín de audiencias. Con Joe o con Daniel, que tiene un compañero de viaje que es Google Analytics, sentarme aquí a hablar de audiencias con estos señores es sentirme un poco el patito feo. Pero sí es cierto, déjenme hablar a grandes rasgos. Cuando nosotros hablamos de la transformación de audiencia, básicamente estamos hablando de segmentación y casi, como decía Daniel, por individuo, y de cualificación de la audiencia. Y cuando hablamos de cualificación de la audiencia, hablamos de contenido, de adaptar el contenido a esa audiencia.
Y ahí un factor clave, evidentemente no descubro nada nuevo, ha sido Internet. Internet ha sido un factor clave. Internet como prescriptor, no tanto ya como información, decías tú, Joaquín, del 80%, del 20% de información poco creíble, sino como prescriptor, porque hoy es así. En el libro siempre hemos manejado el axioma de que la mejor propaganda que podía haber para un libro era el boca a oído, mucho más que las críticas, mucho más que las reseñas, el que te aconsejara un amigo. Hoy es así, nosotros tenemos mucha tendencia a creer lo que nos recomienda alguien más, lo que nos recomiendan usuarios en Google o en la vida. Esta mañana estábamos desayunando y yo creo que Juan Luis nos recomendaba un restaurante para ir luego a almorzar y decíamos, ¿a cuál debemos ir? No hemos acudido a una guía, hemos acudido a un consejo de un amigo que te dice, estuve ayer allí, se comía estupendamente. Dices, tú es donde acudes, ¿no? Eso conforma un mapa de las audiencias que está cambiando radicalmente. Son menos masivas, los eventos masivos son pocos, hay más disparidad y aparecen nuevos consumidores. El multitasking, las personas que están, a lo mejor antes sí, tú podías estar haciendo diferentes actividades y escuchando la radio de fondo. Hoy un 80% de la gente que ve televisión lo ve con una tableta en el fondo y está haciendo otras actividades y por tanto es multitasking. O los omnívoros digitales, las personas que están todo el día consumiendo diferentes aparatos, como puede ser el reader o como pueden ser cualquier otro, o los smartphones, los teléfonos inteligentes. Eso conlleva que nosotros, una herramienta del marketing ha sido la segmentación, lo decía antes, ¿no? Siempre desde marketing hemos intentado segmentar a los clientes. Pero hoy, gracias al Big Data, a los procesos de información, sabemos muy bien qué quiere el cliente, qué quiere nuestro consumidor. Lo difícil es adaptar el contenido a ese consumidor. Tenemos una ventaja, sabemos lo que quiere, tenemos una dificultad, muchas veces es muy costoso, es muy particularizado, no sé si Joe estará de acuerdo, y nos cuesta mucho complacer los deseos de ese cliente. Déjenme que les ponga algunos ejemplos de dónde trabaja el grupo. Hablamos de libros y tú me preguntabas concretamente, Joaquín, por los libros. Hoy en España el 2% de las personas leen digital. Yo he estado en muchos foros, hace pocos días compartía con Juan Luis Cebrián en la Feria de Guadalajara. Déjenme que aproveche para felicitarles por una feria espléndida en todos los sentidos. Y la verdad es que en España, en otros foros hace años, yo creo que hoy debíamos estar más o menos en el 25, el 30, el 35%, auguraban de que había migrado a la lectura digital. No es así, hoy en España es el 2%. Aprovecho para felicitar y agradecer a Daniel y a Beatriz, que está por ahí, de Google, el que han ayudado a luchar mucho en España contra la piratería. Si elimináramos el factor piratería, estaría sobre el 10%. Bueno, pues tú preguntabas, papel, edición electrónica o ambas. Si nosotros cogemos los 25 libros más vendidos en papel en España y los comparamos con los 25 libros más vendidos en digital, coinciden 5. En este momento coinciden 5, solo 5. Parecería que tendrían que ser los mismos, porque parecería que el soporte no tendría que afectar al contenido. Afecta decisivamente. Entre los soportes papel los conocemos todos. En soporte digital hoy, de los 25, 13 son una tipología concreta de novela, concretamente novela, que es de romántica / erótica. No me preguntes por qué, pero supongo que alguien debe tener un factor de intimidad el manejarse. Títulos como Dime lo que quieres, Bombón melocotón, etcétera, pues son títulos que son los más vendidos hoy en soporte electrónico. Los niños leen menos, los padres, el libro infantil se suele comprar en soporte papel, supongo que cansados de que estén todo el día con los jueguecitos y manejando pantallas que no son táctiles, pero manejan pantallas en el aeropuerto. Cuando compramos algo, la literatura infantil está muy baja. Hay muchos estudios ahí, un último de la Universidad de Barcelona, sobre la capacidad de retención que produce el soporte papel sobre el soporte electrónico y parece ser que es menor. Por tanto, nosotros estamos trabajando ahí, por ejemplo, en el smartphone, el teléfono inteligente.
es muy duro leer en el smartphone. Pues nosotros estamos trabajando en píldoras de 3 minutos serializadas, que entonces tú puedes llegar, lees 3 minutitos y ya vas al día siguiente, porque esto es lo que requieren los jóvenes. Otro aspecto, formación, que el grupo trabaja también, como sabes, somos la segunda universidad en España. Si yo les hablo de un posgrado, de un máster, el que veía en el currículum de Daniel, ustedes estarían pensando en MBA, y en un MBA presencial. Seguramente tú hiciste un MBA presencial y de administración de empresas. Si yo les digo que nosotros en este momento tenemos un posgrado, no barato precisamente, porque están pagando 5.000 euros, y hay 50 personas en este momento cursando un posgrado de astrofísica, en este momento, de astrofísica, en España hay 50 personas cursando un máster de 5.000 euros. Eso es adaptar al contenido a un nicho que, si no, hace 10 años era imposible, porque tú no puedes reunir en una universidad 50 personas que quieran estudiar astrofísica. Otro aspecto, el periodismo. Ahí, como creo que luego mi amigo Antonio y Juan Luis van a hablar de periódicos, lo vamos a dejar, pero es verdad que la información tiene que venir mucho más personalizada y tiene que venir de alguna manera analizada, no solo la información, si no va a ser muy difícil. Y por último, la televisión. En televisión lo que están cambiando es la manera de acceder a la televisión. Es verdad que durante el día, y básicamente los jóvenes, están accediendo a otro tipo de pantallas. Curiosamente, por la noche sigue siendo la pantalla tradicional, porque es un elemento grupal, es una actividad grupal de toda la familia o de un grupo de personas en torno al salón de la casa. Como 3 grandes diferenciaciones de la televisión, espero que Joe esté de acuerdo, sería una, las pantallas, ¿no? Estamos hablando de la televisión, estamos hablando de los smartphones y estamos hablando de las tabletas o del ordenador, con diferentes funciones. Hoy en España más o menos el 80% está en la televisión, y las tablets habitualmente son para programas diferidos que no has podido ver, y los smartphones para bajarse vídeos cortos normalmente, no es para otro tipo de uso. Los ritmos están marcando también el consumo. Tú puedes querer ver un programa de televisión al día siguiente en diferido. El 5% de los españoles lo está haciendo, y solo el 1% está consumiendo de esas 4 horas y media que se consume de televisión española, solo en 1% consume en diferido. Y finalmente, el consumo social, al que hablaba también Daniel. Hoy en día los comentarios más seguidos en Twitter son de las personas que están viendo televisión y al mismo tiempo están tuiteando o utilizando las redes sociales para comentar lo que están viendo con otros, interactuar con ellos sobre lo que creen que es interesante o no de lo que se está viendo. Repito, solemos ser trending topics los medios de comunicación, las noticias audiovisuales en las redes. Estás haciendo la multitarea de estar viendo televisión, estar entreteniendo o informando, y al mismo tiempo estar comentando con tus amigos y aportando muchas veces novedades. Ese es el marco donde nos encontramos, eso es donde estamos trabajando, y supongo que hablaremos ahora de lo difícil que es conjugar el satisfacer las necesidades con todas estas plataformas y dar unos buenos contenidos. Bien, hablabas de que el Twitter se dispara cuando se habla de televisión. El presidente Obama, en su campaña de reelección, utilizó el Twitter para reunir fondos para comprar espacios de propaganda en la televisión. O sea, se le convirtió en una herramienta de acercamiento a la televisión. Aquí hubo un planteamiento que yo creo que es más válido que nunca, aquel que dijo: nunca puedes quedar bien con todos. Y me refiero a las audiencias. Daniel, está claro que es imposible quedar bien con toda la audiencia. Es un imposible, y no solo eso, hay un reclamo inmediato. Y además de esto, hay un alejamiento. ¿Cómo resolver, cómo atender, por ejemplo, en la televisión, a esas audiencias que son diferentes? Mi hija, por ejemplo, mi hija pequeña, está oyendo música, haciendo la tarea, chateando con sus amigos y respondiendo el Twitter.
todo al mismo tiempo. ¿Cómo atender a las diferentes audiencias? Esto te lo pregunto a ti, Joe. ¿Cómo en el caso de la televisión puedes resolver diferentes audiencias o te tienes que enfocar a algunas? That's a great question, Joaquin. I Esa, think Joaquín, if es you look una at a company that I'm pregunta fortunate to be a part of, like excelente. NBC Sí, Universal, una where we una have such a compañía plethora como la of different nuestra, como options la that NBC target a Universal, lot of different nosotros consuming ofrecemos audiences, from children, varias opciones, preschoolers, with pensamos en Sprout, varias all the way up audiencias through en our los news niños, products, which también tend to tenemos trend a little bit productos older. noticiosos We para have the auditorios opportunity to touch de a lot of mayores people. edades, However, tenemos la and oportunidad de Televisa is the tocar same kind of a company here in distintas Mexico and audiencias globally that como there's a aquí lot hacen to ustedes offer. en So México, you en can Televisa. attract Ustedes and tienen talk to a lot of mucho different audience que segments, ofrecer and y tienen certainly with, contacto con distintas audiencias certainly al with mismo Google's tiempo. platforms En and el caso de YouTube, las you're reaching to plataformas a de global Google audience y de at YouTube, times. tienes que You pensar reach en some better than muchísimas others, and I audiencias. Siempre think tienes we mejor have contacto a con mantra that we've algunas adopted, que con otras. within our division at Y lo NBC, que when we nosotros think about hicimos the young en la Hispanics, NBC, we al think pensar about en los mobile jóvenes first. Is this going to work on mobile? hispanos, pensamos And que les iba a the video gustar content los that we look to teléfonos create inteligentes is really y geared pensamos toward that en young millennial hacer audience. If it can work videos there, we pensados think we para have the esta opportunity. generación The del other, milenio y de las aspect of what's plataformas changed, que más les changed but gustan. remain the same is that there's still Algún cambio certain que types of content hicimos es that que will always generate hay big tipos live audiences, de whether that's contenido the que Soccer siempre World generan Cup, consumo whether en that's the vivo como Olympics, la Copa whether Mundial, that's the Super Bowl las in the United Olimpiadas, States. el Super Bowl en los Big Estados live Unidos. events Ahí tienes will eventos en continue vivo to, enormes be of interest to que advertisers siempre and le to van a consumers on interesar a live a los basis, and the publicistas, ability to a las aggregate marcas huge audiences. y a tus So I think auditorios you just porque have to vas a be very convocar conscious of a who un you're gran trying to serve, público. Siempre tienes on que what tener platform, muy en when. mente en Esto- quién estás pensando Claro, y esto en es qué más fácil para plataforma. Google, ¿no? Primero, una cosa que dijo José, y lo platicamos anoche, que es la democracia al acceso a la información. Entonces, si uno piensa, hace 200 años, 300 años, las únicas personas que podían leer la Biblia, estaba escrito en latín, eran los curas o la gente con alta educación, pero era un porcentaje muy pequeño del mundo. Ahora, porque la distribución de la información es tan democrática, porque realmente lo único que necesita uno es un teléfono y los teléfonos cada vez salen más y más baratos, que hay teléfonos que están en el mercado de $50, quiere decir que el usuario ya tiene, y todo el usuario, casi todo el usuario a nivel mundial, está teniendo acceso a información que antes no tenían acceso. Estuve en una reunión hace como año y medio con la Biblioteca Nacional de China y nos estaban enseñando unos textos que tenían de hace 3000 años que estaban en papel y los papeles estaban casi derrumbando de nada más tocarlos. Y lo que hicimos es, sacamos una versión digital del texto que tenían y lo pusimos en internet, y no solo eso, convertimos ese texto que estaba escrito en chino y a través de Google Translate, que se puede traducir, ahora ese texto que no se había leído en 500, 1000 años, todo el mundo tiene acceso, si habla chino, si no habla chino. Y lo hablamos anoche con el ejemplo de los polivoces. Hay para cada compañía de contenidos, tienen un archivo tan valioso de contenido que está como el texto que hablaba de los chinos, que está ahí cerrado, y hay el consumidor que quiere consumir. Yo quiero ver los polivoces, que es un programa aquí de México desde hace 40 años, pero no tengo acceso a él. Entonces, porque hay la democracia al acceso a la información y a los medios, ahora hay posibilidad de distribuir contenido a todo el mundo de una manera muy barata, y puede haber diferentes modelos de suscripción, de publicidad, de micropagos, de que nada más se enseña 2 minutos del programa en vez del programa total. Y quiere decir que hay una oportunidad porque, como dije antes, el consumidor quiere consumir. Y ahora, a tu pregunta específica, creo que la parte más importante es, como dice Joe, hay programas y hay contenidos que siempre van a ser masivos. Pero la parte importante es cómo se puede uno acoplar al diferente uso que tienes tú, al que tiene tu hija, para el programa. Quiere decir que sabe uno que si uno está viendo, si yo estoy viendo American Idol y mi hijo
cuando tenga la edad de Mega American Idol, él va a querer interactuar con el programa de una manera muy diferente que yo. Y si podemos tener la manera para que se puedan comunicar a los diferentes niveles como se está comunicando el consumidor. Tú hablabas hace un momento de que tu hijo en el aeropuerto vio la pantalla y quiso tocar. Yo a veces en la computadora que tengo en la oficina estoy escribiendo y también quiero tocar. Y me digo, esta no puedo, tengo que tocar en esta. Exactamente. Entonces, eso es una de las partes de la evolución. Mencionabas algo. ¿Me dejas un momento? Porque, Daniel, yo creo que hay que dar un paso atrás. Es decir, no solo ya un tema generacional de edades, que sí existe, sino entre nosotros mismos. Es decir, como contenidos, tú coges cualquier gran evento que tenga interés. El béisbol en Estados Unidos, tú retransmites béisbol en España y tienes cero audiencia. Incluso de personas que tengan interés por el mismo deporte, como podría ser el básquet, la meca del baloncesto estará seguramente en la NBA en Estados Unidos. Tú retransmites un partido en NBA en España, no tiene audiencia. Y un partido local que teóricamente, de contra dos equipos locales, que teóricamente es de mucho menos nivel, tiene audiencia. En libros, tú publicas un libro, salvo las grandes estrellas, un libro aquí en México no tiene el de un autor mexicano, Palou, no tiene el mismo éxito en Argentina o en Colombia, no se traslada. Venimos nosotros, como decía antes, de la Feria de Guadalajara. Los contenidos, sí, para todo el mundo, pero es difícil, incluso en el lenguaje, en el español, que es lo que nos une a todos. Las grandes discusiones que contó en una ponencia Juan Luis Cebrián sobre palabras que parece que tienen que unirnos a todos los españoles y nos separan. Había grandes discusiones, no recuerdo mal, sobre la palabra grifo en España o cebollento, que hacía referencia a las personas o a la calidad de las personas que veían seriales. Antofagasta, si no era así, que era local, una palabra local, que venía algo así a decir como persona pesada, plúmbea, y la hicieron retirar porque era una ciudad de Chile y por tanto los ciudadanos de esa ciudad dijeron, oiga, no puede ser que el diccionario esté diciendo que el que ser natural de esa ciudad signifique ser pesado, por lo tanto retira por ejemplo del diccionario. ¿Quiere eso decir que incluso en el idioma tenemos que localizarnos, esa palabreja que a mí no me gusta de local, ¿no? Global pero local. El contenido, si no es local, incluso en el idioma en el que te expresas como vehículo, es difícil. Ahora, I believe that's a very important distinction, but there's Esta always, es una distinción muy as people importante, are much pero more interested in what nosotros, touches our own daily como lives gente, estamos 24 hours muy a day, interesados so en we're nuestra always vida gonna be very, diaria, en el interested in acontecer consume a lot of de local nuestro information día. and a Por lot eso of somos local grandes entertainment. consumidores But I do de believe entretenimiento, de that información what local. technology Pero has también me enabled parece is que to las say there tecnologías are nos han content permitido that will exist tener and play to acceso a much broader a scale. I always contenidos get the de question in gran the US, escala, which is más interesting. globales. En Estados Unidos algo What is the future of Spanish interesante es language que tenemos que television in preguntarnos the United States? cuál es el futuro de la Because now televisión the en population lengua is being hispana, driven porque by birth rate. nuestra comunidad And está I always tell cambiando people that con I respecto feel a su very lugar, a su positive generación, and very a su strong lugar de that Spanish nacimiento. Yo language estoy media in the US is gonna convencido continue de que to, los contenidos de flourish lengua for a hispana couple of reasons. One van a being florecer that there is por no dos place on the razones. entire En planet primer lugar, Earth where you porque have no a hay un solo contiguous landmass of lugar countries where en one todo el language, planeta primary language is en being el que spoken, la and that's Spanish, and it happens lengua to be all in the same madre time zones sea with the United la States. misma en todas las The zonas fact that we're all horarias. on and connected El hecho de que 24/7, estemos the conectados experiences we will share, las 24 whether horas it's nos watching a permite telenovela compartir in the US, una or in telenovela Chile, de or Televisa Argentina, or en Bolivia, Estados or Unidos, whether you're watching en Telemundo Chile, en Internacional. Bolivia. We're Puedes sharing estar viendo experiences otro and programa y being estamos connected allows us compartiendo to esas share those experiences. experiencias. And I think that's very important Y esta because people do capacidad like de to compartir share. And experiencias as I es said, muy importante. A la we gente know le in the gusta US that, compartir. Sabemos Hispanics are en much more Estados likely, Unidos que los significantly hispanos more likely to share things, por lo and general those les gusta recommendations tend to mucho get, compartir acted y upon. hacen So I muchas think recomendaciones lo que y me esa gusta es el una base comentario importante de esta Joe es, dinámica. estamos en the sharing economy. Pero te voy a dar un ejemplo que va un poco contrario a lo que dijiste. ¿Cuál es el video más visto de música en la historia del mundo?
fue un video del año pasado, Gangnam Style. Un artista coreano, la canción en coreano, y ha visto en Google 2.000 millones de personas que han visto ese video. Y creo que, no sé, la población de Corea es el 40 o 50 millones de personas. Entonces, hay muy pocas personas que hablan el idioma, pero porque estamos en un mundo del sharing economy, crea también otra oportunidad, que es el consumidor que está diciendo, esto me gusta, velo. Y crea una oportunidad de distribución a nivel global. Pero estoy completamente de acuerdo contigo. La otra fase es, como el consumidor tiene más control de lo que quiere consumir y tiene más acceso a la información, también está requiriendo más algo personalizado para él o para ella, que es o para su idioma, para su cultura, pero también está abriendo el contenido internacional para todo el mundo. Yo creo que lo más global que hay, y que me perdonen, es el fútbol soccer. Yo creo que, no sé, Emilio, no sé si habrá algún evento que tenga más audiencia que una final de un mundial. ¿El noticiero? Sí. ¿Qué dijo? Gracias, señor Azcárraga. Lo que me refiero es que en realidad no hay muchos asuntos que son realmente globales. Puede ser una desgracia, el peor de los atentados terroristas, el de las Torres Gemelas en Nueva York, que eso ocurrió hace más de una década, pero ¿se imaginan cómo se hubiera manejado hoy en las redes un atentado de esa magnitud? Hubiera ocurrido de otro modo. En aquel atentado la gente se enteró por la televisión, no por las redes. ¿Cómo sería hoy? A veces trato de hacer este ejercicio. ¿Cómo sería hoy, que por supuesto, o cómo hubiera sido, mejor dicho, aquel atentado con el manejo actual de las redes? ¿Tú tienes alguna interpretación? Sí, no sé, pero seguramente, por ejemplo, se hubieran salvado muchas vidas, ¿no? Porque hoy estás viviendo la información en directo y ese decalaje de tiempo que hubo de la primera torre a la segunda, seguramente toda la segunda hubiera estado evacuada rapidísimamente, ¿verdad? Porque te hubiera llegado online de gente que estaba en la primera avisando del problema, de lo que había pasado ciertamente, porque, claro, hubo un tiempo de desconcierto ahí, ¿no? Es verdad que los contenidos informativos sí es verdad, o pequeños vídeos musicales, etcétera, es verdad que esos son contenidos globales, es verdad, y ahí la red social ayuda mucho a difundirlas, pero también es verdad que nosotros, en las televisiones, yo estaré de acuerdo, o Emilio, vivimos mucho más de tu programa, vivimos mucho más de las teleseries, vivimos mucho más de los programas de entretenimiento que de esa pequeña información que sí que es global, o de ese vídeo que está dentro de un consumo, decíamos antes, de otras plataformas, es verdad, de la plataforma teléfono inteligente, de la plataforma tablet, pero no de la plataforma televisión. Joe, ¿estás de acuerdo, como mencionabas hace un momento, el Super Bowl? El Super Bowl es el evento que tiene más audiencia, más rating, pero lo tiene en Estados Unidos. Por ejemplo, en Polonia no lo tiene. En Polonia a lo mejor están viendo su partido local, su clásico de los dos equipos más rivales que hay. No les interesa ver el Super Bowl. Entonces, lo global es muy difícil. Yo creo que lo global es la excepción. Me hablas tú de esta canción del coreano. Sí, pero es una canción de un coreano. ¿Me explico? Y esa es a petición. Yo creo que lo global, realmente global, es la excepción. Y es un gran evento deportivo, como puede ser la final del Mundial de Fútbol, o puede ser una terrible desgracia como las Torres Gemelas. Lo global para mí es la excepción. Well, I think there are varying degrees of Hay when you distintos talk about global. You have grados cuando hablamos the de Mundial, globalidad. Si pensamos and en el then you Mundial, have the Olympics. sabemos, And then, si yes, I hablamos would de agree las that the Olimpiadas, local teams, yo the passion that's coincidiría que en fueled on the general sports la front. pasión que desata However, I los do partidos think locales when you tienen do think about muchísimo global, we just talked pegue, about pero cuando one hablamos de lo song that global had just estamos hablando de una sola extraordinary canción number of que tuvo un views, extraordinario but número de there visitas. have been- Es there has been excepcional. music
Pero, since music's been published ¿qué and podemos distributed, decir de la that música? sells very well globally. Hay música que se vende Some of the muy most bien successful a nivel television programs ever global. produced, or Los telenovelas grandes produced by programas de Televisa televisión, las and appeal to a telenovelas global de audience, Televisa and are saben in over tocar 100 countries. al auditorio When you de think about cientos de feature países. films and what gets Cuando produced in hablamos Hollywood, de some las of the biggest películas films of all time, de Hollywood, de they sus have global grandes audiences producciones, today. They're también being hablamos de dated un more consistently auditorio than they ever global, have llegan been a todo el to mundo address that y a audience. más So I auditorio think the world que has nunca become much antes. smaller. I Yo think sí it's creo much que el mundo easier se because of está technology. contrayendo, se I está think haciendo the fact that pequeño there's a gracias buzz in a a las generation nuevas that's fueled tecnologías, through social media porque estamos and Twitter, viviendo una and generación that allows movida por estas nuevas for that global plataformas, audience por to el be Twitter, built. y eso es So lo que the nos size of it permite la is going to be construcción de relevant to the una content that the audiencia audience is appealing to, global. but I do think Y por eso we are podemos hablar living in a de la society oferta that de is contenidos far con more esa global, much more aspiración de sharing globalidad, than it's ever been, and de it's going to continue to get compartir to be como that way. nunca lo And I think habíamos news visto events, antes. Con I was respecto very a los impressed with what eventos happened with the Arab Spring noticiosos, qué pasó and con what la happened with social media. primavera árabe, For me, that was an los epiphanous medios, moment, las because redes for the sociales first fueron time, el gran you aparato saw, conector coming out of an de oppressed region este of the world, contenido. information ¿Y real qué time, pasó? Fue esa región la que uncurated, nos informó and it was en fascinating. tiempo I could not take real my eyes lo off que it. estaba I ocurriendo. thought that A mí was- eso me that was resultó remarkable, and how global that was fascinante. so Yo no quickly. podía despegar Que los no- ojos nada más de esos decir contenidos. que no podrías entender la primavera árabe que mencionas, no podrías entender la caída de Mubarak, no podrías entender el caso libio, incluso no podrías entender el Estado Islámico sin las redes. Correcto. Es exactamente lo que iba a decir. Porque hablaba de la democracia de la información. Por un lado, es el ejemplo de la primavera árabe, en el cual los que empezaron a protestar se podían comunicar y había ya mucho más acceso a la información y lo que iba a pasar y todos se unían. Pero por otra parte, hay el Estado Islámico, que están usando la propaganda social de una manera muy poderosa. Porque esos los videos que están poniendo y lo que está pasando en esos países, para la mayoría del consumidor, ahora ya sabemos lo que está pasando, pero están reclutando gente a través de esos videos. Y es los dos lados de la espada, ¿no? Uno es democracia de información, pero también es poder usar esa democracia de información de una manera que perjudica al mundo total. Hablabas, José, hace un momento me quedé con la idea de que de los 25 libros más leídos en papel, vamos a llamarle así, solo 5 estaban entre los 25 más leídos en las tabletas. ¿Eso qué mensaje le deja a Planeta? ¿Tenemos que hacer más libros de lo que está pidiendo la gente de la tableta? ¿Qué es lo que va a prevalecer? ¿Los 25 más leídos en papel o los 20 que no están ahí? Porque estamos hablando de audiencias, aquí de Estamos hablando lectores. de audiencias. En el libro, déjame que te diga, Joaquín, que yo cuando decía antes que como dato hoy el 2% se lee soporte digital, electrónico, la verdad es que, y decía que hoy los augures decían que estaríamos sobre el 25, el 30%, hoy no es así, pero yo estoy seguro que a mí me pasa con mis hijos como Daniel, que mis hijos son omnívoros digitales, es decir, están con el tablet. No sé cuándo se producirá el cambio. Desde luego, yo estoy seguro que al final habrá un formato más amable, pero se acabará leyendo digitalmente. Yo que soy un lector ávido, cuando viajo en avión mañana, pues mi maleta de mano pesa mucho, porque me llevo 3 ejemplares, cuando si yo llevara la tableta podría llevar allí miles de libros en un segundo y no pesar, ¿no? Incluso de transporte. Eso llegará. Hoy yo creo que el dato que he dado, que solo era para ver la fragmentación de audiencias y cómo estaba hoy la transformación de esas audiencias, yo creo que es un dato que no se debe tomar como tal, porque es precisamente un dato del 2% de la facturación del total del mundo del libro, ¿no? Creo que en cuanto vaya subiendo y lleguemos a un 50% soporte electrónico, un 50% soporte papel, se parecerán mucho más las listas. Hoy es así porque es un reducto de lectores
soporte digital, y es verdad que ahí se esconden razones pues como la que hemos dicho, ¿no? Que quizá hay una cierta vergüenza a manejar, depende de qué te libros, con las tapas y que te vean con eso. Eso yo creo que es puntual y que a la larga nosotros lo que sí debemos hacer con el contenido es lo que decía, que es adaptarnos al soporte. Es decir, ahí el consumidor requerirá un tipo de lectura que estoy seguro que será distinta que la del papel. Tú en el smartphone es muy difícil que leamos una novela entera, por la pantalla, por todo. En cambio aquí quizá, y por el tiempo, quizá lo que he dicho antes, una píldora de 3 minutos, que te cuesta 3 minutos leerla y que es serializada y que a lo mejor la tienes a tu disposición en el momento que quieres, cuando tienes un transporte en el metro, o cuando estás en el aeropuerto esperando, o cuando estás con una visita y tienes 10 minutos y ahí tienes un ratito para leer algo que vas siguiendo, pues a lo mejor el joven requerirá eso. Pues a en lo otra mejor, cosa. y eso se puede resolver con los capítulos. Con los capítulos, efectivamente. Que es un poco lo que hablabas anoche, Daniel. La cápsula de 2 minutos, la cápsula de 3 minutos, no vas a ver aquí difícilmente vas a ver un programa de 1 hora o una película de 2, pero sí puedes fácilmente echártelo en 3 minutos en lo que estás esperando un alto o en lo que estás esperando a alguien. Sí. Pero también depende del consumidor, porque yo conozco a muchos niños que se pasan las horas viendo las películas aquí. Pero algo que es importante recalcar es la importancia de los micropagos, micropayments. Porque en el pasado se consumía todo un contenido. Si uno quería comprar una película, quería comprar un disco, tenía uno que pagar, o el libro, tenía que pagar el libro completo. Y ahora, como hablaba yo de la democracia de la información, también hay la posibilidad de nuevos esquemas en el cual hay subscription, como dice Joe, pero también la idea de que yo posiblemente nada más quiero un capítulo de un libro, nada más quiero el snippet de 2 minutos de un programa, y estoy dispuesto a pagar, en vez de 10 pesos o 30 pesos, estoy dispuesto a pagar 1 peso o 2 pesos. Entonces eso quiere decir que se amplía el mercado. Antes era un mercado muy con un paquete completo, y ahora hay un consumidor que está hablando con los compañeros de la telefonía, que se puede hacer un pago pequeño de 2 centavos, de 5 centavos, y se amplia la posibilidad de la venta y del consumidor, que antes no tenía acceso a eso. Eso ha pasado con la música, ahora ya nadie compra. Bueno, yo creo que ya no existe la palabra disco. Ya dejó de existir, es como el verbo discar en español, ya nadie disca un teléfono, ¿no? Entonces, y eso ha sido, lo que parecía ser la muerte de la música, ha sido el disparador de la música. La gente compra una canción por $1 en lugar de tener que comprar todo el disco o todo el CD por $10 o $15. Pero también existe ahora el mercado del ringtone, que uno también puede comprar 30 segundos de la canción y pagarlas, que antes no existía. Es un modelo completo. En la India es lo que pasa. Venden no solo el ringtone cuando le llama a uno, pero también cuando yo le llamo a José y estoy esperando, existe la música y está pagando, estoy pagando yo, está pagando José por el uso de 5 segundos. Es la idea de los polivoces de lo que estamos hablando antes. Mira, por cierto. Este es mi hijo que me está llamando, el pequeño. Bien, yo les quiero pedir una conclusión de 1 minuto a cada uno. ¿Quieres comenzar, Joe, por favor? Claro que sí. Me parece que estamos viviendo en un mundo que nos ofrece grandísimos desafíos con respecto a cómo explotar los contenidos que hacemos como productores, el uso de las nuevas plataformas, y tenemos que desarrollar nuevos modelos de negocio eficaces para aprovechar estas nuevas oportunidades de distribución. Quiero agradecer al señor Emilio Azcárraga y al Gobierno de España por haber hecho este foro. Gracias por tenerme con ustedes. El único comentario que haría es la pregunta que se le había hecho a Henry Ford, que le preguntaban, ¿cómo fue que creaste tú el Model T Ford, el coche que revolucionó el uso de los automóviles? Y dijo, yo si le hubiera preguntado a la gente qué es lo que necesitan, dirían, necesito un caballo más rápido.
pero creó una idea de un automóvil que ahora le dio acceso al transporte a millones y millones de personas y causó una revolución del transporte. Y estamos ahorita en uno lo puede ver con un mundo de desafío o una oportunidad. Y es el consumidor quiere interactuar y quiere comunicarse con el creador de contenido. Y eso es una oportunidad que es valiosa no solo a nivel local, pero a nivel mundial. Y tu pregunta que hiciste, Joaquín, al principio, de que estamos hablando diferentes idiomas, en realidad nosotros, Google, formamos parte de un ecosistema en conjunto con los dueños de contenido. Pero también han ido aflojando. Claro que sí. Cada vez que se está desarrollando esta nueva tecnología, tenemos que estar acoplándonos a la realidad. Y la realidad es, el consumidor está viendo el mundo de una manera diferente y el acceso a la información se está cambiando de una manera que nunca habíamos visto en la historia de la humanidad. Y eso quiere decir que hay oportunidades de nuevas alianzas y nuevas maneras de trabajar juntos. Agradezco, como dice Joe, a Emilio, a Televisa y a la Secretaría de Gobierno de México y de España, y obviamente también al gobernador de Veracruz por tenernos aquí en un local tan bonito. Gracias a ti. Gracias, Daniel. José, ¿están dispuestos a aflojar un poco? Hombre, no me lo hagas decir aquí en público, pero vamos, estamos condenados a aflojar. Estamos condenados a aflojar. No quiero ser pesado, pero reitero el agradecimiento a Televisa y a Emilio Azcárraga y a la Secretaría de Estado por este magnífico evento y a mis compañeros de tertulia. Es verdad, yo comparto con Daniel que estamos en un momento apasionante en el mercado. Es verdad también que nosotros debemos poner, como hemos insistido a lo largo de este debate, los contenidos a disposición de nuestros consumidores, individualizados. Déjame que ponga una cuña. Nosotros, por ejemplo, estamos haciendo novelas, que una novela es tradicional, en el que guardamos el último capítulo y el último capítulo el propio espectador lo escribe y te lo devuelve, con lo cual la novela tiene diferentes finales, con un éxito bastante notable. Tú tienes al final, puedes matar al protagonista, castigarlo, no matarlo, dejarlo vivo, etc. Hay un capítulo que lo escribe el lector, te lo envía y queda publicado en la red. Es decir, hay a lo mejor tantos finales de novela como lectores tiene esa novela. Puedes tener una novela con X cientos de millones de finales y está teniendo mucho éxito. Evidentemente no todo el mundo te contesta, pero sí el que quiere interactuar contigo lo dice. Y dejarme acabar con un mensaje sobre lo que es muy importante. Hablaba yo al principio de la prescripción de Internet y hablabas tú, Joaquín, en la presentación de discernir entre lo bueno y lo malo, lo mejor y lo peor de la información, ¿no? Y ahí yo creo que tiene un papel fundamental la marca. No te ofendas, tú eres marca, tú das credibilidad, confianza a lo que dices porque has dicho revisas y vuelves a revisar la noticia y la confirmas. Las grandes marcas, las grandes empresas se pueden convertir en ese prescriptor, en ese amigo que lo que da es fiabilidad a la información y a los contenidos que se están transmitiendo. Bien, José, muchas gracias. José Creveras, muchas gracias. Daniel, yo, muchas gracias. Secretario, muchas gracias. Señora Azcárraga, a ver si me invitan el año que viene, ¿no? Y les agradezco a ustedes mucho. Yo creo que el gran reto es descifrar qué es la audiencia, qué es lo que quiere la audiencia, dónde está la audiencia. Y cuando se logre esto, ofrecer a lo que esas audiencias quieren, porque si no, nos van a dejar. Muchas gracias y muchas gracias a ustedes. Buenos días. Y gracias a la Secretaría de Marina por ese escenario maravilloso. Gracias. Muchas gracias.